La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Einstein. Corteza cerebral. Es una sustancia gris que está en la capa externa de los dos hemisferios cerebrales. Estas son integradas principalmente por somas neurales y axones, con un tamaño entre los 2 y 3 milímetros de espesor. También presenta las circunvoluciones cerebrales, surcos y fisuras. Estructura interna de la corteza cerebral. Se ha dividido en células, fibras y capas. Tipos de célula en la corteza cerebral. Células horizontales de Cajal. Su cuerpo es fusiforme y su axón y dendritas recorren horizontalmente amplias distancias por la superficie. Cuando digo superficie me refiero a la primera capa de la corteza cerebral, que es la capa más superficial. Células estrelladas, o también conocidas como células granulosas, son poligonales y pequeñas. Sus dendritas arrancan de cualquier parte del cuerpo y se ramifican en sus cercanías. Son las principales células receptoras de los axones aferentes a la corteza cerebral. Células fusiformes. Se dirigen verticalmente hacia la superficie. Se concentran más en las capas corticales profundas. Células piramidales. Tienen un soma en forma de pirámide. El axón arranca de la base y desciende verticalmente por la corteza hasta llegar a la sustancia blanca. Los axones piramidales son la vía fundamental de salida de la corteza cerebral. Por último tenemos a las células de Martinotti. Estas son pequeñas y multipolares. Están en todos los niveles de la corteza cerebral. Fibras nerviosas. Tenemos dos, que son las fibras radiales y las fibras tangenciales. Las fibras radiales se dirigen en ángulo recto hacia la superficie cortical. Estas incluyen las fibras de asociación, de proyección aferentes y comisurales. Fibras tangenciales. Estas se concentran en la capa 4 y 5 de la corteza cerebral. Ellas se dirigen a la superficie cortical y mayormente son ramas colaterales y terminales de las fibras aferentes. Capas de la corteza cerebral. Son 6. Primero está la capa molecular o plexiforme. Se pueden guiar del gráfico en la presentación. La capa 1 es la primera. Esta es la más superficial. Aquí las fibras están en sentido horizontal. Aquí ocurren muchas sinapsis entre distintas neuronas. En la segunda capa, que es la capa granular externa, esta contiene interneuronas y células piramidales pequeñas. En la tercera capa, llamada la capa piramidal externa, está conformada por células piramidales. En la cuarta capa, que se llama capa granular interna, formada por células estrelladas. La quinta capa, que se llama la capa piramidal interna, se localiza en las células piramidales medianas y grandes. Y en la sexta y última, que se llama la capa multiforme, aquí la mayoría son células fusiformes. Hay también muchas que son piramidales, de Martinotti, y de fibras nerviosas que entran y salen de la sustancia blanca subyacente. División anatómica. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo está conectado con la parte derecha del cuerpo. Tiene el control del lenguaje, habilidad científica, las matemáticas y la lógica. El hemisferio derecho controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. Tiene más que ver con las cosas de intuición, imaginación, el reconocimiento de caras, la percepción y la capacidad de apreciar el arte y la música. Surcos y fisuras. Los surcos
son repliegues ubicados entre las circunvoluciones del cerebro. Entre las más principales tenemos a la cisura de Silvio o lateral. Este nombre viene en honor a Francisco Silvio, médico y profesor de anatomía. La función de la cisura de Silvio es separar el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Se localiza por debajo del surco de Rolando y también se encuentra una porción de la corteza que no crece mucho durante el desarrollo, llamada ínfula. También tenemos la cisura de Rolando. Viene este nombre en honor al anatomista italiano Luigi Rolando. Su función es separar al lóbulo frontal del parietal. Se localiza en la zona central y superior del cerebro. También tenemos a la cisura parieto-occipital. Esta cisura divide al lóbulo parietal del occipital. Por otra parte, también tenemos a la cisura interhemisférica o longitudinal. Es una cisura que se encuentra separando los hemisferios derecho e izquierdo. También tenemos a la cisura calcarina, que divide al lóbulo occipital en dos partes y está ubicada en la cara interna de cada lóbulo occipital. Cuerpo calloso. Es una estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y conecta los hemisferios cerebrales, interconectando las funciones de ambos. Las partes principales son el del rostro o pico, que es una porción delgada situada al extremo interior de esta estructura. También tenemos a la rodilla, que es la región del cuerpo calloso que está situada en la parte interior formando una especie de cuerpo. Por otra parte también tenemos al tronco calloso, que es la zona más grande, se arquea hacia atrás y termina en la región posterior. La mayoría de problemas nacen en esta parte, ya que se establecen más conexiones entre ambos hemisferios. También tenemos al esplenio o rodete, que es la parte más posterior de esta estructura. Su principal función es unir el lóbulo temporal de un hemisferio con el occipital del otro. Los lóbulos cerebrales son divisiones físicas y funcionales de la corteza cerebral. El cerebro se encuentra dentro del cráneo y visto desde afuera y arriba se dividen en dos hemisferios, cada uno de ellos separado por lóbulos. Se encuentra el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Cada lóbulo coordina diferentes procesos conectivos. Lóbulo frontal es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se ubica por encima de la cisura de Silvio y por delante de la de Rolando. También justo en este lóbulo de la frontera del lóbulo parietal se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga de mover nuestros músculos voluntariamente. Aquí también incluye una región conocida como la corteza motora suplementaria. Esta región está encargada de la planificación y coordinación de movimientos complejos, por ejemplo, todo aquello que requiere el uso de ambas manos. En la parte anterior del lóbulo frontal se encuentra una amplia región conocida como la corteza prefrontal, encargada de las funciones cognitivas superiores. Otra área importante dentro del lóbulo se encuentra el área de Broca, que nos permite poner nuestros pensamientos en palabras y procesos de producción de lenguaje. Su principal función es estar encargado de nuestros procesos cognitivos complejos y también es el encargado de la regulación de las emociones y empatía. Según Elhonon Goldberg, el lóbulo frontal es el cerebro lo que un director a una orquesta coordina y dirige las otras estructuras neurales del cerebro en una asociación concertada. El lóbulo parietal ocupa la quinta parte de la corteza cerebral. Se sitúa por detrás del lóbulo frontal y está rodeada seguidamente por los lóbulos occipital y temporal, separada por el surco central. En él se encuentra la corteza somatosensorial, que se encarga de procesar la información sensorial de tacto, del dolor, la temperatura y también la información de la posición de nuestras extremidades. En ella se encuentra representando los músculos sensitivos y también la integración sensitivo-motora. Su función se encarga de procesar la información sensorial. Algunos síntomas que se enfurecen en el lóbulo parietal, según Kandel, Schwartz, Hessel, los individuos con daño a los lóbulos parietales demuestran a menudo déficits llamativos, tales como anormalidades en imágenes del cuerpo y relaciones especiales. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales pequeños. Se encuentra situado detrás de la cisura pareto-occipital. Está dividido por la cisura calcarina y donde se localiza la corteza visual primaria, que recibe la información de nuestras retinas en responsable de la percepción visual. El resto del lóbulo constituye a la corteza de sensación visual, encargada de la interpretación
principal función es procesar la información visual. Algunos síntomas posibles por lesión en el lóbulo occipital es la ceguera cortical, anosognosia, la agnosia visual, la sopropagnosia, el síndrome de Hancock, acromatopsia. Lóbulo temporal. Localizado debajo de la fisura lateral, se encuentra debajo de la fisura del cilo y se extiende hacia atrás hasta el nivel de la fisura parietoccipital en la superficie medial del hemisferio. La cara lateral del lóbulo temporal está dividida en los giros superior, medio e inferior, que se encuentran divididos por el surco temporal superior y el surco temporal medio. Dentro del giro superior se localiza la corteza auditiva primaria, que es responsable de la percepción consciente del sonido. Rodeando la corteza auditiva primaria se localiza la corteza de asociación auditiva, que en el hemisferio dominante recibe el nombre del área de Wernicke. Esta área es crucial para la comprensión del lenguaje hablado. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluyendo la procesión de la información auditiva y el lenguaje. Cuando se escucha música o se escucha hablar a alguien, esta región se encarga de descifrar la información y también se presentan algunas formas de memoria auditiva, es decir, recibe y procesa información procedente de los oídos. También contribuye al equilibrio y regula ciertas emociones como ansiedad, el placer y la ira. Síntomas posibles por lesión en el lóbulo temporal está la epilepsia temporal y déficit conectivo. Sustancia blanca. Esta sustancia contiene fibras nerviosas que están rodeadas por mielina, que las protege de cualquier lesión, además de mejorar la velocidad y la transmisión de las señales nerviosas. Estas fibras pueden ser fibras de asociación que comunican las neuronas de una parte de la corteza hacia otra parte del mismo hemisferio. También hay fibras transversales que cruzan la línea media entre un hemisferio y otro, formando una gruesa y compacta estructura denominada cuerpo calloso. También hay fibras de proyección que parten de casi todas las zonas de la corteza y convergen hacia la cápsula interna. Ganglios basales. También se les conoce como núcleos basales. Estos son un conjunto de masas de sustancia gris situados dentro de cada hemisferio cerebral. Se divide en cuerpo estriado, el núcleo amigdaliano y el claustro. Si hablamos de la división funcional, hablamos de las áreas de Brodmann. Brodmann fue un neurólogo alemán que en 1909 realizó la división del cerebro en 52 zonas o áreas para determinar mejor su fisiología, y a cada área le designó un número. Hablaremos de las áreas más importantes dentro de los lóbulos. Dentro del lóbulo frontal encontramos al área 6, área premotora, que se ubica delante del área 4 de la superficie lateral del hemisferio. Esta región del cerebro se encarga de generar un impulso para que desempeñemos un movimiento voluntario. Una lesión en esta área nos generaría apraxia. Área 8, campo visual frontal, que se ubica dentro del giro frontal inferior, encargada de controlar la mirada conjugada lateral y voluntaria de los ojos. Una lesión en esta parte nos provocaría desvisión ocular ipsolateral con imposibilidad de girar los ojos en una mirada conjugada. Área 44 y 45, área de Broca, que se ubica dentro de la porción opercular triangular de la circunvolución frontal inferior, encargada de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Una lesión en esta área nos generaría afasia. Área 4, área motora primaria, que se ubica en el precentral, encargada de controlar los movimientos voluntarios contralaterales del cuerpo. Una lesión en esta parte nos generaría paresia y flacidez. Dentro del lóbulo parietal encontramos las áreas 3, 1, 2, áreas somatosensitivas primarias, ubicadas en el post central y encargadas de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Una lesión en esta área nos generaría confusiones en la percepción táctil, es decir, en la temperatura, presión, dolor y tacto. Dentro del lóbulo occipital encontramos al área 17, corteza visual primaria, que rodea la fisura calcarina de la superficie medial del lóbulo occipital, encargada
de fusionar la información que viene de ambos ojos, visión biocular, y analizar la información respecto de la orientación de los estímulos en el campo visual. Una lesión en esta parte nos generaría cegueras y alucinaciones. En el lóbulo temporal encontramos al área 41, corteza auditiva primaria, y al área 42, corteza auditiva asociativa secundaria. Estas dos áreas juntas se denominan circunvolución de Hessel, que se localizan en los giros transversales de la corteza temporal. Su función es detectar los cambios frecuentes y de localización en la fuente sonora. Una lesión en esta parte nos generaría dificultad en la ubicación del sonido en el espacio y en la pérdida de la audición.